Buenos días, profe. Hola, señoritas, buenos días. ¿Cómo están ustedes, caballeros? Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar, señoritas y caballeros. Permítanme, le coloco acá el silencio, acá el celular. Listo. Bien. Entonces, vamos a mirar. Activamos las cámaras, por favor. Entonces, voy a darle a ustedes, antes de comenzar con el tema que tenemos para hoy, voy a comenzar a darles la descripción de puestos que yo quiero que ustedes trabajen, ¿no? Entonces, voy a nombrarlos a ustedes uno por uno y les voy a dar qué cargo le tocó diseñar el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Jesús Marriaga, buenos días. Buenos días, profe. Mire, el cargo para su merced es el siguiente. Yo le digo cuál es el de su merced. El cargo que su merced tiene que analizar es el de agrónomo. Agrónomo. ¿Listo, Jesús? Listo, sí, señor. Vamos con Kelis Cortés. Hola, Kelis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Bien, gracias. Kelis Cortés. El tuyo es un arquitecto. Listo, profe. Gracias. Ok. Brian. Hola, buenos días, Brian. Brian, ¿me escucha? Buenos días, profe. Buenos días, hombre. Mire, el que le corresponde a su merced, Brian, es una persona que se encargue, es un capacitador. Capacitador. ¿Listo? Sí, señor. Listo, Brian. Juan Ayala, buenos días. Buenos días. Juan Ayala. Juan Ayala, me vas a hacer, por favor, un analista de crédito y cobro. Analista de crédito y cobro. Listo, profe. Sí, señor. Listo, hermano. Entonces, seguimos con Mónica. Buenos días, Mónica Perilla. Buenos días, profe. Vamos a mirar cuál es el que te correspondió a ti.
Ya te digo exactamente. Mónica Perilla. Un asesor legal. Ok, profe, gracias. Asesor legal. Luego seguimos con Milton Díaz. Hola, Milton, buenos días. Hola, profe, buenos días. Bueno, hermanito, el de su merced, Milton, es el siguiente. Ya le digo cuál es el de su merced. Es un administrador. Vale, profe, gracias. Ok, Milton Díaz, administrador. Seguimos con Cristian Martínez, que está parqueando el carro. Buenos días, profe. Mi hermano. Cristian Martínez. El de su merced, Cristian, ya le digo cuál es. Espérate, ya abro el archivo. Un analista de sistemas. Listo, profe, gracias. Analista de sistemas. Bien. Seguimos con Valentina Palacios. Buenos días, Valentina. Buenos días, profe. Valentina Palacios. Valentina Palacios. Un agente de seguros. Agente de seguros. ¿Listo, Valentina? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Seguimos con Kevin Figueredo. Hola, Kevin, buenos días. Hola, profe, buenos días. Kevin, espérate, anoto el nombre suyo. Figueredo. Kevin Figueredo. Asesor. Asistente administrativo. Vale, profe. Ok. Seguimos con Loreli Rojas. Loreli, buenos días. Loreli, tienes el micrófono apagado. No sé si me estás escuchando, además no te veo, Loreli. Profe, no le está funcionando el micrófono. Pero ¿me está escuchando? ¿Tú sabes, Sara, si ella me estará escuchando? Sí, sí, señor. ¿Sí? ¿Te respondió que sí me está escuchando? Sí, señor. Ok. Entonces, Loreli, no sé por qué no tienes tampoco la cámara. El de su merced, Loreli, es asistente dental. Asistente dental. Bueno, luego seguimos con Yuri Castaño. Hola, Yuri, buenos días. Buenos días, profe. Yuri Castaño. Yuri Castaño. Entonces tenemos contigo Yuri Castaño. Auxiliar de contabilidad. Bueno, profe. Auxiliar de contabilidad. Listo. Saray Villamizar. ¿Dónde anda Saray? Hola, Saray. Sí, señor, buenos días. Buenos días. Saray Villamizar. Saray Villamizar, entonces tenemos vas a ser el de auditor. Auditor. Ese es el tuyo, Saray, auditor. Bueno, profe, gracias.
Vivian Alejandra Torres. Sí, señor. Buenos días, Vivian. Buenos días, profe. El de su merced, Vivian, es el siguiente. Ya te digo. Auxiliar de enfermería. Gracias, profe. ¿Por qué la sonrisa? ¿Luego eres enfermera? ¿O tienes alguna Señor, soy familiar? auxiliar de enfermería. Ah, mire qué coincidencia. No te lo voy a cambiar. No, mentira, ya que tú puedes. Entonces, Vivian Alejandra. Entonces, Jennifer. Hola, Jennifer Velázquez. Buenos días. Buenos días, señorita. Entonces, el tuyo, Jennifer, es el siguiente. Auxiliar de inventarios. Auxiliar de inventarios. Vale. Imposible que también su merced sea también auxiliar de inventarios, ¿no? Bueno. Sara Martínez. Sí, señor. Hola, buenos días, Sara. Buenos días, profe. El de su merced, Sara, es el siguiente, ya te digo. Cajero de banco. Cajero de banco. Ok, profe. Bien, entonces seguimos con... Vamos en Sara. Vamos con... Hola, señorita Sofía Blandón. Buenos días. Buenos días. Señorita Sofía Blandón, el tuyo es el siguiente. Conductor. Conductor. ¿Listo, Sofía? Bueno, Ok. Entonces, señorita Bautista, ¿cómo pronuncio tu nombre? Bellauri. Bellauri. Entonces, Bellauri Bautista. Bellauri Bautista. Vamos a ver cuál es el tuyo. Un chef. El de su merced es el chef, un cocinero, un chef. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Yo, Daniel Beltrán, buenos días. Buenos días. El de su merced. A ver. Consultor gerencial. Consultor gerencial. Ok, profe. Señorita Natalia Pérez, buenos días. Buenos días, profe. Natalia Pérez, el tuyo es... Ya te digo. Consultora de belleza. Consultora de belleza. Gracias, profe. Listo, Natalia. Entonces vamos con Julián Ávila. Sí, señor, profe. Buenos días, Julián. Buenos días, profe. Hermano, el de su merced es el siguiente. Bueno. Contador. Contador. Listo, profe, muchas gracias. Por allá había uno anterior, pero ese es un... ¿dónde estaba? Es auxiliar de contabilidad. El de su merced es el profesional, el contador. Bueno.
Julián. Sí, señor. Señorita Liliana Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Liliana Rodríguez, contigo sería el siguiente. Permíteme un instante, por favor. Cosmetóloga. Cosmetóloga. Ten cuidado porque no es la misma consultora de belleza, ¿bueno? Bueno, señor. Es cosmetóloga. Liliana. Ok. Vamos con... Hola, Angie Jimena. Buenos días. ¿Cuál es tu apellido, Jimena? Quintero. Listo, Angie Jimena, ya te doy el tuyo. Esto sería asistente, no, perdón, este es agente de agencia de viajes, o que también se le llama como un counter o agente de agencia de viajes, ¿no? Counter, así como suena counter de agencia de viajes. Ese es el análisis que tienes que hacer. Listo. Señorita Angie. Juan Camilo Murcia. Profe, buenos días. Buenos días, hombre, Juan Camilo. Juan Camilo Murcia. Digitador. Un Listo. digitador, ¿no? Es diferente al analista de sistemas, ¿bueno? Sí, señor. Es un digitador, Juan Camilo. Vamos con Cristian Martínez. Hola, Cristian, buenos días. Pero ya... Sí, profe, yo ya tengo tema. Ya cambiaron ahí ya, entonces... ¿quién falta aquí? Sofía Blandón ya está. Bueno, pasemos a la otra página. Creo que, no, Rayán también ya está. Mónica Valentina. Ana Pardo, creo que a ti no te he contado. Hola, buenos días, Ana. Buenos días, profe. Es que apareciste por allá arriba. Ana Pardo, ya te digo cuál es el tuyo, Ana. Sí, señor. Dame un instante que ya lo estoy buscando. Director académico. Bueno. Director académico. Bueno. Será Sofía. Listo, entonces miremos la siguiente página, que aquí ya están todos. William Jaime. Señor. Buenos días, William. Buenos días, profe. Su apellido es Jaime, ¿cierto? No, ese es otro nombre, ¿cierto? No, señor. Jaime es un apellido. Es que yo lo conozco como Jaimes. Pero está bien. William Jaime. William Jaime, a su merced le correspondió un director de arte. Director de arte. Vale, profe, gracias.
director de arte. Luego seguimos con señorita Claudia Borda. Buenos días, profe. Buenos días, Claudia. Entonces el tuyo es el siguiente. Claudia Borda. Claudia Borda. Vamos a mirar. Diseñador de interiores. Diseñador de interiores. Angie Salguero. Hola, buenos días, Angie. Buenos días, profe. Angie Salguero. Entonces, vamos a ver cuál te correspondió a ti. Diseñador de páginas web. ¿Listo, Angie? Diseñador de páginas web. Vale, profe. Okay. Wendy Tatiana, buenos días. Buenos días, profe. El de su merced, Wendy. Wendy Zárate. Wendy Zárate, el tuyo es el siguiente. Diseñador gráfico. Vale, profe. Diseñador gráfico. Ok. Wendy Zárate. Buenos días, Alex Pulido. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días, profe. Bien, bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, hermano. Entonces, el de su merced, Alex, es el siguiente. Ejecutivo de cuentas bancarias. De cuentas bancarias. Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. El siguiente es Martín Chimbi. Buenos días, profe. Buenos días, mijo. Martín. Ya te digo, Martín, cuál es el de su merced. Encargado de bodega. Encargado de bodega. ¿Listo, Martín? Listo, profe. Fernanda Otálora. Buenos días, Fernanda. Buenos días, profe. Fernanda Otálora. Fernanda Otálora, ya te digo, Fernanda. Encargado de cuentas. Esto tiene que ver como la persona que cobra y paga, ¿no? El encargado de cuentas. Ok, profe. Encargado de cuentas por pagar y por cobrar. Bien, entonces, Fernanda Otálora. Juan Sebastián, ¿ya lo mencioné antes, Juan? No, no, señor. No. ¿Cuál es su apellido, Juan? Meléndez. Juan Sebastián. Meléndez, Juan Sebastián Meléndez. Entonces, el de su merced, Juan Sebastián es encargado de mantenimiento. Bueno, sí, señor.
encargado de mantenimiento. Luego seguimos con, después de Juan Sebastián, seguimos con Nicolás Ardila. Buenos días, profe. ¿Qué joven Nicolás? Nicolás. Ya te digo cuál es Nicolás. Encargado de seguridad informática. Sí, señor. Seguridad informática. Nicolás Ardila. ¿Alguna persona que no le haya asignado algún puesto, algún cargo? ¿O ya están todos? Porque creo que terminábamos con Nicolás. Si hay alguno que no le haya dado el cargo, el puesto, el análisis del puesto, que me diga, por favor, para yo asignárselo. Que hable ahora o que calle para siempre. Creo que hay gente que no ha asistido hoy a clase, porque son 33 estudiantes acá en el aula virtual. Y creo que son más de 33, diría yo. Bueno, entonces, muchachos, eso es lo que tenemos que trabajar con el análisis y diseño del puesto, ¿no? Análisis de cargo y diseño de puesto. Revisen, pues, lo que hemos trabajado. Señor, dígame. Lo que pasa es que Andrés Causil no tiene tema y tiene problemas con el internet. Andrés Causil. Andrés Causil, entonces espérate, ya le decimos a Andrés, creamos en el hombre. Encargado de importaciones y exportaciones, le dices, por favor. ¿Lo escuchaste? Listo, profe. Sí, Ok. señor. Y Andrés Causil, encargado de importaciones y exportaciones. Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, hay una gran variedad de cargos. Unos son profesionales, otros son más especializados, otros son más de asistentes o de auxiliares. Tenemos una gran variedad. Entonces, por favor, para que revisen bien lo que hemos trabajado y diseñen muy bien ese diseño de cargo con respecto a las habilidades que se requieren, al conocimiento que requieren, cómo es el estilo de trabajo, a quién le debe dar informes si tiene que hacerlo, de quién depende, de quién no depende, todo lo que hemos visto, lo que vimos en las dos clases de análisis de cargo, que es muy importante que lo diseñen. Guíense, por favor, con esos modelos que tenemos ahí en la plataforma. Guíense allí y lo que hacen es pues, llenar esos espacios, ¿no? Y listo, eso es. Entonces, yo pensaría que esta actividad la pueden subir ustedes el domingo, hasta el domingo a las 11 de la noche. ¿Sí? Ahí les estamos dando un buen tiempo. Recuerden, muchachos, que el lunes tenemos parcial. Ayer no hubo clase presencial en la noche por todos los problemas que se presentaron en Bogotá por los bicitaxistas o los ciclitaxistas, no sé, pero
hubo problemas en la tarde, entonces la orden de la universidad fue que las clases se manejaran de una manera virtual en la noche ayer. Bueno, listo. Eso es lo que tenemos que hacer. El análisis del cargo, como se dan cuenta, es de manera individual, para que ustedes por favor lo suban hasta el domingo a las 11 de la noche a la plataforma. Yo en el transcurso del día de hoy les subiré la carpeta para que ustedes lo cuelguen allí y listo. Bien. Les voy a pedir el favor que para el lunes vamos a formar grupos de 4 personas, ¿sí? Entonces, esas 4 personas, únicamente 4 personas, no más, ¿sí? Si hay algún grupo que quedó de 3, pero hay grupos que ustedes quieren formar de 6, no. Pues entonces tienen que dividirse y formar grupos de 4 personas, ¿no? Pues ya 3 son multitud, pues 4 son algo demasiadamente grande, entonces 4 personas es suficiente. Por favor, me entregan un papel, bueno, una hoja más bien, en donde están los integrantes del grupo, ¿sí? Y ya yo les colocaré qué grupo son, si son el grupo número 1 o el grupo 8, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quiero para el lunes, por favor. Ustedes vayan mirando con quién se van a hacer, ¿sí? Sería interesante que se integraran con las diferentes carreras que estamos manejando en el módulo. En este módulo aprenderían muchísimo, me parece a mí. Entonces traten de vincularse con los otros compañeros del semestre, del módulo. Entonces se lo sugiero, ¿no? Que ustedes me coloquen ahí grupo integrado por tales personas. Al frente ustedes me dicen de qué programa son. Ahí yo me estaré dando cuenta que realmente sí se están integrando con la otra carrera. Lo digo pues porque es mejor para que de pronto nos apoyemos más en cuanto a las diferentes formas de aprendizaje, a los conocimientos que ustedes tienen, porque ustedes ven esta clase unidos, pero hay otras clases que son muy específicas para cada una de las profesiones, pero sería bueno que lo hicieran de esa manera. Listo, muchachos. Entonces, para el lunes quiero esa conformación de los grupos con los integrantes y el programa a cual pertenece. Bueno, ahora sí, el tema que nos corresponde en el día de hoy. Ayer estábamos hablando en clase del tema de la comunicación, estábamos hablando de las barreras de la comunicación, de los errores de la comunicación, cómo nosotros, fíjense, ahorita estamos frente a la tecnología, frente a lo que se ha manejado últimamente, bueno, que se ha incrementado por la pandemia, pero que estas clases virtuales realmente vienen de mucho tiempo atrás. O sea, la virtualidad no surgió por la pandemia, no, la virtualidad viene de mucho tiempo atrás. De hecho, si recordamos, hay universidades en donde tienen la educación virtual como la Universidad Nacional, como la Universidad Militar Nueva Granada, que hay, por ejemplo, yo estuve trabajando con ellos en una especialización y esa era virtual, ¿no? La especialización que yo estuve trabajando se llamaba Alta Gerencia y estaba bajo mi responsabilidad 3 asignaturas y siempre fueron virtuales, siempre, ¿sí? Independientemente de la pandemia, ¿no? Pues en esa época no existía la pandemia, porque yo estuve desde el año 2014 al 2018 en la Universidad Militar con estas clases de alta gerencia. Entonces las asignaturas fueron
eh, manejo y resolución del conflicto, proyectos de grado, y la otra fue responsabilidad social empresarial. Entonces, lo digo pues porque estamos hablando o estábamos mencionando el tema de la manera como nosotros interactuamos y cómo utilizamos nosotros la comunicación y cómo nos apoyamos en todos estos medios tecnológicos. Y digamos que hay lo que vamos a trabajar hoy, lo que vamos a aprender hoy o a reforzar, seguramente ustedes han asistido a seminarios, a cursos que tienen que ver con el liderazgo. Entonces, la comunicación y el liderazgo pues van muy de la mano. Entonces, por eso quise yo generar como esta cercanía de comunicación y liderazgo para poder entonces entender mejor este tema, ¿sí? Y lo interesante del liderazgo es de que la gran diferencia entre un líder y un jefe es que precisamente el líder lo que hace es que la gente lo pueda seguir, que la gente realmente, inclusive se podría decir que mete las manos a la candela por su líder, ¿no? Trabaja con convicción, trabaja con amor, trabaja con compromiso, y eso es lo que hace que la gente lo siga. Pues su forma de ser, su carisma, su manera como se comunica, su asertividad, la manera como lo tiene a uno en cuenta, viéndolo a uno como persona, ¿no? No solamente como trabajador, no solamente como un elemento más del engranaje organizacional, sino como persona. Entonces, pienso yo que eso influye en la manera como la gente se termina comportando, cómo la gente termina favoreciendo los procesos organizacionales, favoreciendo la productividad, favoreciendo el clima, ¿sí? A diferencia de un jefe que lo que hace, y ahorita pues lo vamos a mirar más en detalle, pero el jefe lo que hace es mandar, ¿no? De hecho, a veces el jefe tiende a usar su poder para poder controlar a la gente. Y la gente tiene que seguirlo pues porque es el jefe, porque es el que tiene el poder ahí en su cargo. O si no, no le haríamos caso. De hecho, hay personas que no se aguantan más la situación y ya renuncian o inclusive hasta se le enfrentan. Entonces, pues eso tiene mucho que ver con ese estilo de supervisión, si estamos hablando de un jefe o estamos hablando de un líder. Entonces, con base en eso, permítanme que veamos esta presentación que yo les tengo a ustedes de lo que es precisamente cómo se maneja o cómo se comporta un líder, ¿sí? ¿Están viendo bien mi pantalla, la pantalla completa con todos estos personajes? Bueno, ok, entonces miren a todos estos personajes que tenemos acá. Martin Luther King, Lady Diana Spencer, Hillary Clinton, Adolfo Hitler, Nelson Mandela, Nicolás Maduro y la Madre Teresa. Todos ellos son líderes, absolutamente todos son líderes, pero unos tienen un carisma diferente y los diferencia de los otros. Si estamos viendo estas imágenes, estos personajes en esta imagen, ¿con cuál se identifican ustedes? Díganme, por favor, con cuál se identifican. Mírenlos y me dicen con cuál se identifican. Daniel, Daniel, ¿estás por ahí, Daniel Beltrán? Sí, sí, señor. Su merced, ¿cuál escoge de estos, Daniel? ¿Con cuál te identificas más? Pues yo creo que con Mandela, Ok, ¿por qué lo escoges a él? porque me parece que fue un líder positivo y pues me parece que pues, es como muy positivo.
a diferencia pues de sí, de Hitler, de Maduro, pues la verdad Adolfo Hitler. no me Sí, siento ok. para nada. Pero cuando su merced habla de que es un líder positivo, ¿qué más podrías decir de eso? De que es un líder positivo. Que fue un buen líder que tuvo pues un objetivo claro para su país. Ujú. Ok. ¿Y qué hablamos del carisma de él? ¿Qué hablamos de su forma de ser? Pues yo tengo entendido que fue una persona muy carismática, era muy Ujú, alegre, pues como se ve también en la foto. ujú. Ya, ok. Y Bueno, hay que mirar un poco realmente la historia de ese personaje de Nelson Mandela, pues, que pues a veces uno, así como se dice, ¿no? La procesión va por dentro, pero realmente, pues sí es muy cierto lo que su maestra dice, Daniel, de que es un líder positivo, pero lo que más lo caracterizó a él fue precisamente los valores como persona que él tenía, eh, el estar constantemente pensando en los derechos humanos, en la igualdad y en velar por las personas menos favorecidas, las personas que realmente necesitan la colaboración de un país, de una sociedad, del mundo mismo, ¿no? Pero tiene que ver con esa forma de pensar, de colocarse en los zapatos de las otras personas, ¿sí? Y seguramente aquí de los que estamos viendo, seguramente hay 4 personajes que seguramente también ustedes los van a identificar muy fácilmente que tienen esas similares características de Nelson Mandela, ¿sí? Porque le apuntan a velar por el menos favorecido. Si nosotros miramos a Martin Luther King Jr., este personaje, ¿sí? Estamos hablando de la época del racismo, en la época del Ku Klux Klan, la época de todo ese maltrato y que las personas de color no podían ingresar a una cafetería de blancos, no podían estudiar en un colegio de blancos, estaban totalmente segregados, estaban totalmente desligados de la sociedad. Entonces, por eso se crearon esos grupos eh, de la raza árida, ¿sí? Por decir algo, eh, de los nazis, eh, en donde pues empezaron a generar pues todo ese tipo de rechazo por aquel concepto de la raza pura, algo así muy ligado a los nazis como tal. Tenemos allá abajo también ese personaje. Pero Martin Luther King Jr. pues también tiene esa característica de que veló siempre por la igualdad de condiciones, independientemente de la condición, de la raza, de la posición económica, y fue una situación fuerte, supremamente fuerte. Eso genera eh, una serie de problemas. Discúlpenme un instante, por favor. Carlitos, buenos días. Hola. Bien, aquí en clase virtual, Carlos, lo llamo en un instante, por favor. Sí, a las 10 yo le hice la llamadita. ¿Listo, Carlos? Bueno, gracias. Chao, chao. Bueno, muchachos. Entonces, sí, ese es Martin Luther King, ¿sí? Realmente él lo que hacía, pues precisamente era velar por esa igualdad de condiciones. ¿Ves? Entonces, estamos aquí pensando en que las personas tenemos que generar, pues como esa igualdad de condiciones. Hoy día no podemos pensar de que ya tenemos que negarle la posibilidad, ya no lo hacen, ya no lo hacemos precisamente por eso. Aunque aún existe una gran cantidad de grupos que todavía tienen que estar como actuando a las escondidas porque son totalmente rechazados permanentemente, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de eso precisamente, de la manera como estos personajes están dejando huella, ¿sí?
Y los menciono en general porque inclusive los que están allí, como Nicolás Maduro o Adolfo Hitler, pues dejaron una huella, pero una huella pues supremamente negativa. Pues para nosotros, ¿no? Seguramente para los seguidores de Hitler, pues teníamos la idea de que él, todo lo que hizo, siempre lo hizo por una causa común con respecto a la protección de su gente, a la protección de la raza, a la idea de ser la raza más perfecta. Pero todo eso se perdió su origen, perdió sus raíces, perdió su horizonte y pues, todo, ya sabemos, todo ese caos tan fuerte que generó la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todos esos campos de concentración. Pero las características del líder que él tenía, o sea, en este caso para nosotros él sería un líder totalmente negativo, para ellos sería un líder totalmente positivo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque él reunió toda una gran cantidad de gente que lo seguían. Pero lo que nosotros sabemos de todos estos jóvenes que crecían en ese régimen nazi, eran prácticamente tronados, le hacían todo ese tipo de aprendizaje para que lo siguieran a él, lo siguieran de una manera prácticamente ciega. Entonces, el ejército nazi se encargaba de recolectar a los adolescentes, a los muchachos que empezaban una edad de 13 años hacia arriba y les metían en la cabeza el amor hacia su líder, que en este caso era Adolfo Hitler, y le generaban pues como una lealtad, le generaban constantemente una serie de ideas y por eso les lavaron el cerebro, para que ellos entendieran de que ese era su máximo líder. Y bueno, él tuvo que aliarse con todo su cúpula militar, él tuvo que aliarse con sus generales para que también tuvieran ese control. ¿Ven? Entonces, vemos nosotros que son estilos de liderazgo, un líder totalmente negativo, pero que en últimas influyó en la mente de las demás personas. Lo mismo Martin Luther King, lo mismo Nelson Mandela. Si hablamos nosotros de Lady Diana Spencer, ustedes seguramente saben la historia de ella y todo lo que ella sufrió, ¿sí? Todo lo que ella estuvo como sufriendo cuando estaba a la sombra del príncipe Carlos, de la corona británica. Entonces ella era una sombra, ahí una sombra de Carlos, de William, ¿sí? Y que generalmente pues ella no tenía ni voz ni voto, ¿sí? Eso le generó a ella en su salud mental, en su vida misma, problemas de anorexia, ¿sí? Problemas de trastornos alimenticios, porque ella estaba siempre sufriendo, porque ella no se sentía como una persona que fuese feliz, aún teniéndolo todo. ¿Qué le podía faltar a ella? Absolutamente nada, ¿no? Entonces ella de alguna u otra manera reaccionó y bueno, ustedes ya saben de que todo este tema de los paparazzi, todo este tema de todos estos fotógrafos que no la dejaban libre, que siempre estaban siguiéndola, tomándole fotos, con quién estaba, cómo estaba, en dónde estaba, qué estaba diciendo, qué dijo. Entonces eso era una persecución incansable de ellos hacia cualquier persona pública, no solamente hacia ella. Pero como ella era la esposa, ¿sí? Y estaba al interior de la corona británica, pues entonces ella pues era un objeto público, era una figura pública y no la dejaban en paz, siempre. Así la estuviesen vigilando no sé, a 800 metros, a 1 kilómetro, con esas cámaras famosas, esos lentes tan potentes, siempre las estaban siguiendo, absolutamente. Entonces, eso le causó a ella. Y ella,
fue supremamente inteligente y me parece que ella es una líder muy carismática también, porque ella pues estuvo muy cercana a la Madre Teresa de Calcuta y ella empezó a tomar sus propias decisiones, a salir sin necesidad de estar con el príncipe Carlos. Entonces ella empezó a hacer una gran cantidad de cosas, a mostrarse en sociedad, a mostrarse públicamente haciendo en compañía con la Madre Teresa, pues absolutamente todo lo que nosotros conocemos que hizo, apoyar también a la población menos favorecida. Perdóneme la expresión, a untarse un poco de la gente que estaba con bajos recursos económicos, que estaba en la pobreza absoluta, que estaba en estados de desnutrición avanzado. Entonces ella absolutamente no se preocupó por de dónde venía en cuanto a la casa o al palacio de Buckingham, sino que ella hacía ya las cosas sin necesidad de estar con Carlos, sin necesidad de tener la autorización de él. Ya sabía, de hecho ya le hacían entrevistas de una manera individual, ya ella opinaba por su propia autonomía y sus propias ideas, ya no tenía que consultar qué decir, qué responder a qué tipo de pregunta o qué entrevista sí aceptar y qué no. Entonces ella se logró soltar de todo ese yugo británico y bueno, empezó a tener luz propia. Y eso la hizo que se reconociera precisamente como un líder, ¿sí? Porque la gente la respetaba, la gente la quería, la gente la seguía, ¿sí? Y ya no la mencionaban como la esposa del príncipe Carlos. No, ya no. La mencionaban como una persona que realmente tenía pues una imagen propia, ¿sí? Unos argumentos propios, tenía una gran inteligencia y era una persona supremamente humana. Entonces, fíjense que estamos hablando de esas características de liderazgo que se puede generar dependiendo de cómo asume su rol en una sociedad, que fue lo que ella hizo. ¿Sí? Si tenía que perder, digamos, toda esa posición en esta monarquía, pues entonces pues lo hacía, porque pues no tenía problema de soltar todo eso, porque ella no estaba y por eso, ella estaba precisamente pues porque pues en cierta manera pues como que la obligaron a tener ese tipo de relación. Y bueno, ahí estuve hablando de la Madre Teresa, pues que por su convicción religiosa, por sus creencias religiosas, en donde pues entrega su vida precisamente por el don de la vida, el don de la espiritualidad, el rol religioso y pues obviamente también la creencia que tiene sobre todo en un ser supremo, ¿sí? Entonces la labor en donde ella está era precisamente recorrer el mundo, ¿sí? Ayudando a toda la gente, ¿sí? Y no llenándose de dinero ni nada por el estilo, sino siendo una persona supremamente humilde, quedándose a donde le tuviese que quedarse, aguantando también hambre, aguantando también frío, viviendo prácticamente las desavenencias que el clima le puede estar dando. Entonces, también ella es una líder supremamente espiritual, una líder totalmente carismática, que realmente también la estaban siguiendo la gente, precisamente por su bondad, precisamente por su forma de tratar a las personas de una manera igualitaria, ¿sí? Que es totalmente diferente a lo que hizo Adolfo Hitler y es totalmente diferente a lo que ha venido haciendo el señor Maduro, ¿sí? Si nosotros miramos a Maduro y a Hillary Clinton, pues son líderes políticos, ¿no? Son líderes políticos que fácilmente encontramos una diferencia. Por ejemplo, Hillary Clinton, lo que ella hace, lo que ella hace en este caso es pues meterse de lleno a la política, querer ser postularse para la presidencia de los Estados Unidos
ya no estar siempre pues al lado del expresidente también, no recuerdo ahorita el nombre, el esposo de ella, que tuvo gran renombre en los años 90 por todo un escándalo de unas conductas sexuales inadecuadas con una secretaria por parte de este presidente. Entonces, realmente, fíjense que aquí en este caso, el cargo político y la postura política y el hecho de que quiera mantenerse como es en ese medio político es precisamente para servir a una comunidad, servir a una sociedad, servir a un país, ¿cierto? Pero con unas ideas bastante particulares en donde pues ella pues sigue su partido político y tiene pues muy marcado pues toda esa ideología política que no quiero entrar pues en que si es demócrata o no lo es, pero esto es lo que no nos interesa, sino que lo que nos interesa es ver cómo la persona está siendo una líder y que pues realmente la valoran, la respetan, la quieren, la siguen, que es lo que hace que un líder tenga. Y bueno, el gran señor Maduro, que yo pensaría que él está ahí en el poder porque Chávez se murió de cáncer, entonces él era el segundo al mando, y bueno, comete un poconón de barrabasadas en su nuevo cargo, ¿sí? Y empieza a manejar el poder, y empieza a manejar la intimidación, lo mismo que hizo en su momento Adolfo Hitler, ¿no? Al que no le gustaba, pues le estaba generando amenazas o lo destituía. Mire cuántas personas han salido de Venezuela, miles, millones de personas han tenido que salir de Venezuela, precisamente por esa inconformidad en cuanto a la parte del mandato de Nicolás Maduro. Entonces, el liderazgo que tiene Maduro, lo mismo que lo tuvo Adolfo Hitler, ese liderazgo está relacionado con el poder que le da el cargo, ¿sí? Y toda su gente que lo sigue, porque Maduro, para poder tener unos muy buenos aliados, él no es ningún bobo, ¿sí? Él lo que hace es entonces a la gente que lo sigue darle lo mejor, ¿sí? Cuidarlos, pagarles buenos sueldos, colocarlos en buenos cargos. Entonces ahí lo que hace es mantener la lealtad por lo que les da, más no por la ideología, más no por la filosofía. Sí, Cristian, dime qué quieres preguntar. Profe, qué pena contigo. ¿Será que puedo apagar un momentico la cámara? Es que me ha entrado una terapia. Listo, hágale por favor. Sí, porque no Vale, quiero muchas gracias. no quiero verlo en Batola ahí dentro de la terapia. O no queremos verlo en Batola. Bien. Entonces, eso es, digamos, lo que identifica a un líder, lo que realmente en las organizaciones, en nuestras familias, porque nosotros tenemos, sin ir muy lejos, familiares que identificamos como nuestros líderes, un tío, un hermano, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi primo, lo identificamos como líderes, porque siempre me ha gustado la manera como ellos actúan, siempre me ha gustado la manera de pensar de ellos, ¿sí? A veces hay líderes como el que tanto daño nos hizo aquí en Colombia, que fue Pablo Escobar, ¿sí? Él también era un líder, ¿sí? Pero era un líder que manejaba su poder, que manejaba todo el dinero que tenía y toda la serie de secuaces, de matones que él tenía. Y la gente que no lo seguía o que no le aceptaba sus chantajes económicos y todo lo demás, pues él tenía su agendita y lo anotaba y ahí les mandaba a sus sicarios, ¿no? Entonces, Pablo Escobar también fue una persona que la gente lo quiso mucho, que la gente lo vio como su salvador porque le regaló casas, porque él construyó por allá en Medellín hizo una serie de casas y las regaló. O sea, no las vendió, las regaló.
Entonces, claro, cuando mi protector me regala un poco de cosas de esas y me da dinero por ayudarlo, por vigilar su espalda, por decirle dónde está la policía, dónde está el que lo echó al agua, para no mencionar otra palabra más fea. Entonces, esa persona lo que hace es darle y reconocerle, venga, tenga usted $2,000, porque la cantidad que tuvo este tipo de dinero fue bárbara. De hecho, a los Estados Unidos no le importaba muchísimo el consumo de droga allá por su gente en Estados Unidos, sino toda la plata que salía de allá, toda la mano de dólares que salían de allá de Estados Unidos, porque eran millonadas de dólares, ¿sí? Entonces, claro, Pablo Escobar hizo todo lo que hizo pues, porque supo hacer las cosas, y cuando ya estuvo en el poder, inclusive en la política, quiso, sí, seguramente hubiésemos tenido una bonanza económica muy importante, pero a un costo muy grande, con la pérdida de mucha sangre, de gente inocente, de gente que realmente le hace bien a un país, ¿no? Entonces digo yo que este personaje, que la gente lo sigue por ser un líder, pero para ellos es un líder porque era su salvador, pero no siempre cuando seguimos a alguien es porque sea un buen líder. Seguramente lo siguen porque pues le tienen miedo, y es lo que pasa con Hitler, o lo que pasó con Hitler, o lo que está pasando con Maduro, o lo que pasó con Pablo Escobar y toda su gente, todos sus secuaces. ¿Cuánta gente no murió en manos de toda esta gente, de estos tres personajes? ¿Ven? Entonces, el liderazgo lo podemos ver de una manera positiva o lo podemos ver de una manera negativa. Y eso depende de cómo estamos ejerciendo ese liderazgo en una sociedad. ¿Cómo estamos ejerciendo ese liderazgo en un grupo pequeño social? ¿Sí? Como sea, pero de qué manera lo estamos, de qué manera estamos manejando ese liderazgo. Entonces, realmente ese es el tema que nos acompaña en el día de hoy, ¿sí? Identificar a nivel organizacional diferentes estilos de liderazgo. Estilos de liderazgo que gustan, estilos de liderazgo que no gustan mucho, son horribles, porque pues toca hacerles caso porque toca, ¿sí? Entonces acá vemos nosotros una definición clásica de liderazgo. Y lo que en últimas logramos nosotros es que la gente haga lo que yo quiero que hagan. De alguna u otra manera estamos influyendo sobre los demás, ¿sí? Sobre las actividades de un grupo, a la gente que yo tengo como que está trabajando conmigo, ¿sí? Entonces, ese grupo que yo tengo, yo voy a ser un líder porque influyo, ¿sí? Y todos los esfuerzos de estas personas van a estar ligados a que me ayuden a cumplir las metas, alcanzar todas esas metas. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es influir sobre los demás. Entonces, fíjense, señoritas, caballeros, que estamos hablando de una persona que tiene la capacidad de influir, que tiene la capacidad de persuadir a los demás, ¿sí? Que tiene la capacidad de que nosotros lo sigamos o de que me sigan en un momento determinado, ¿sí? Cuando una persona sigue a alguien es porque esa persona tiene un poder sobre mí, ¿sí? Tiene un poder persuasivo, tiene un poder de convicción, de cambiar mi idea que yo tenía antes. Entonces, eso es importante tener en cuenta esas palabras. Influir para que la gente trabaje para bien mío, para que alcancemos las metas. Y eso es lo que hacía cada uno de los personajes que vimos ahorita, ¿sí? Otra definición de Terry en el 99 dice que el liderazgo es la actividad encaminada a influir en las personas para que se empeñen voluntariamente, ¿sí?
Aquí estamos hablando de un estilo de liderazgo adecuado, de un líder carismático, ¿no? Porque si estamos hablando de alguien que alguien influye para que las demás personas actúen a mi favor, pero no lo hacen voluntariamente, pues entonces me parece que no podríamos llamarlo un líder realmente, ¿sí? Vuelvo y digo, seguramente es nuestro jefe y es el supervisor y es el que hay que hacerle caso, ¿sí? Entonces tenemos que seguirlo. No lo hacemos de una manera voluntaria, lo hacemos porque nos toca, porque necesitamos el trabajo, porque necesito pagar mis deudas, mis créditos. Entonces, realmente estamos alcanzando objetivos en el grupo de trabajo, en el equipo de trabajo, pero con la idea de que si es voluntario, estamos hablando de un líder. Si no es voluntario, pues estamos hablando del jefe que me manda y me dice, me grita, me regaña, me insulta, pero me toca hacerle caso, ¿sí? Luego Peter dice en el 93 que en el liderazgo significa visión, estímulo para los demás. Me gusta esta definición porque el líder tiene que ser visionario, el líder tiene que ver más allá, tiene que prever un poco las cosas que pueden generar problemas más adelante. No es que estamos hablando que sea mago, no, pero de acuerdo a esa forma de comportarse hoy día, seguramente va a tener control de las situaciones más adelante. Estímulo para los demás en cuanto al trato, en cuanto a la buena comunicación, en cuanto a tener la certeza de que mi líder me escucha, mi líder está pendiente de por qué yo bajé la productividad en mi labor, en mi función, ¿sí? Y eso hace que entonces yo genere entusiasmo, genere como un respeto hacia esta persona, ¿sí? Por eso dice, significa visión, estímulo para los demás, entusiasmo para los demás, ganas de trabajar, confianza. Confío en él y él confía en mí. O sea, yo confío en mi líder y mi líder confía en mí. Eso me genera mucha pasión por mi actividad, mucho dinamismo, es ese vigor que hay allí, ¿sí? Hay una obsesión en donde, caramba, si tengo que quedarme, mi hora de salida es a las 5 de la tarde, pero estoy supremamente comprometido con este proyecto que tenemos, entonces me obsesiono por este proyecto y no me importa tener que salir a las 10 de la noche de la empresa, pero queremos como equipo seguir a mi líder, seguir a nuestro líder y hacer las cosas de una mejor manera. Entonces, eso termina favoreciéndonos bastante, ¿sí? Uso de símbolos, pues porque identificamos precisamente cómo nos identifican a nosotros como equipo, como grupo de trabajo. Tenemos como un saludo particular, ¿no? Entonces, como que eso hace que seamos parte de este equipo y que seamos parte del estilo de liderazgo que tiene nuestro líder, ¿sí? Para no llamarlo jefe. Entonces, decimos que prestar atención como se demuestra por el contenido de la agenda de uno, ¿no? Entonces, no le voy a cuestionar absolutamente nada, no le voy a recriminar nada, no porque no se equivoque el líder como cualquier otro ser humano se puede equivocar. Nosotros nos podemos equivocar, pero veo más como ese valor agregado que tiene mi líder o nuestro líder y lo valoramos y hacemos todo lo que sea necesario. Y lo hacemos con compromiso, lo hacemos con un poder de decisión impresionante. Entonces, ahí vemos nosotros lo que nos está definiendo por estos teóricos lo que tiene que ver con el liderazgo. Miren esta teoría de la malla gerencial, ¿sí? O la grill gerencial, ¿sí? Blake y Moulton, estos dos personajes, Robert Blake y Jane Moulton, trabajaron esta rejilla gerencial o la malla gerencial, ¿sí? Para poder hablar de los diferentes estilos organizacionales.
¿qué es lo que tienen en cuenta ellos? Ellos tienen tienen en cuenta dos variables para poder hablar de los estilos de liderazgo. Entonces, tienen en cuenta la variable de interés por las personas e interés por la productividad o por la producción. ¿Ves? Interés por la gente, interés por los resultados. Esto es lo mismo. Estas dos gráficas que aparecen acá, que la fuente de estas gráficas es de Shane, perdón, y Beams, ¿sí? En donde nos muestran precisamente cómo es este estilo de la malla gerencial, que me parece muy actual, muy buena, porque pues, es lo que queremos nosotros encontrar en nuestra empresa cuando hablamos de un estilo de liderazgo supremamente efectivo. Entonces, para poder entender que existen estilos de liderazgo diferentes, ellos se basaron en el interés por las personas y en el interés por la producción, que es el mismo interés por los resultados, ¿sí? Entonces, miremos el 1.9. El 1.9 quiere decir de que hay una alta preocupación por las personas, ¿sí? Y hay una baja preocupación por la productividad. Este estilo de liderazgo, imagínense ustedes, señoritas y caballeros, imagínense ustedes una persona que tiene cierto cargo importante en la empresa, en un área determinada. Entonces, este estilo de liderazgo del club social o del club campestre que llama, esta persona quiere siempre agradarle a los demás, quiere ser siempre cómodo, ¿no? Entonces, acá es lo que el interés de este líder es de que toda la gente se sienta supremamente bien, ¿sí? Me da pena decirle que trabajen, me da pena pedirle resultados, me da pena ser insistente y a veces hasta llamarle la atención. Entonces, cuando esto sucede, este estilo 1.9, en donde hablamos nosotros que es de club social, las relaciones sociales están muy bien, están siendo exitosas, pero la productividad empresarial no está bien, ¿sí? Entonces, por eso dice acá, en este 1.9, que es este mismo 1.9, dice acá, se hacen intentos para promover la armonía y la buena voluntad, ¿sí? Si yo los veo que están súper felices, súper contentos, y no, pues yo para qué los voy a amargar diciéndole que me entreguen los resultados. Eso me van a hacer mala cara, eso, qué jartera, yo mejor como que yo hago eso, ese informe lo hago yo y lo presento yo. ¿Ven? Entonces, no genera como un control de la productividad. Sí les permite un bienestar a la gente. Y eso no está mal, pero la cuestión es de que no se puede descuidar lo otro, ¿sí? Entonces, los puntos que pueden causar inconvenientes se suavizan con la esperanza de que las cosas seguirán bien en la situación de trabajo. Entonces, es la explicación que yo les doy. Yo no quiero que me hagan mala cara. Yo no quiero que me vean como el patán, el grosero, el que lo regañó, ¿no? Entonces, ese club social, ese estilo de liderazgo realmente para una empresa no sirve, no es viable, ¿sí? Miremos el otro extremo, miremos el 9.1, ¿sí? Este 9.1 habla de que hay una dirección autoritaria. Creería yo que ya estamos entendiendo para dónde va este estilo de liderazgo. Esta dirección autoritaria, pues como ustedes se dan cuenta, hay una alta preocupación por la producción y una muy baja preocupación por las personas. Acá la situación es de que usted viene a trabajar acá, no me interesa que usted esté enfermo, usted tiene que estar acá. O usted, como dice allí en esta gráfica, se produce o se muere, ¿sí? Realmente no me interesa si usted tiene que ir a llevar a su mamá al médico o no. Tienes acá que trabajar, ¿no? Entonces, no le estamos dando la importancia a las relaciones interpersonales, no le estamos dando la importancia a mi trabajador, sino que necesito es que me muestre resultados. Entonces, aquí en las organizaciones se vive mucho esto. Este estilo de liderazgo es mucho más común, porque la gente
a la gente le es más fácil gritar, regañar, insultar, humillar, que tener una buena relación con las demás personas, ¿sí? Tienen esa mala concepción, esa mala idea de que para conseguir los objetivos hay que insultar, sabiendo que podemos tener otra manera de llegarle a la gente. Entonces, por eso se dice que este 9.1 de dirección autoritaria, o producir o morir, pueden obtenerse buenos resultados durante un tiempo corto, porque estamos hablando de la productividad, y yo los tengo muy trabajosos, de sol a sol, no les dejo descanso, los tengo saturados, los tengo estresados. Entonces, sí, la productividad está por las nubes, está muy bien, pero las personas pues, realmente no está bien. Y eso a mediano, más a mediano que a largo plazo, me parece que eso termina siendo un quiebre, se rompe esa comunicación, se rompe el buen ambiente que de pronto puede existir entre comillas, ¿cierto? Porque es que cualquier cosa puede hacer de que todo explote. Y entonces empieza la gente a trabajar de una manera inadecuada. Y es como el trabajo el plan tortuga, lo que hacen o lo que se pretende es querer sabotear los procesos que se llevan, ¿no? Porque la gente está inconforme, porque estamos cansados de tanto maltrato psicológico, tanto abuso del poder, tanto acoso laboral. Entonces aquí terminamos pues mal, supremamente mal. Entonces ahí estamos hablando nosotros de ese otro estilo de liderazgo, que es el estilo autoritario, esa dirección autoritaria, que realmente tampoco es buena. Son los dos extremos, por eso yo quise comenzar con esos dos. Bueno, si miramos el que está en el vértice, el de dirección insuficiente, que es 1.1, pues peor todavía, porque acá el estilo de liderazgo no funciona ni para adelante ni para atrás, ¿sí? Es una dirección insuficiente. No hay preocupación por la gente y no hay preocupación por la productividad o por los resultados. Entonces eso realmente pues no le sirve a la organización, ¿no? En la primera que vimos en el club social no le sirve tampoco a la organización porque no hay productividad. Sí, están muy contentos, pero la empresa está que quiebra. En la dirección autoritaria sí hay buena productividad, pero hay mucha rotación de personal, hay mucha incapacidad, hay muchos conflictos interpersonales en la organización. Y eso hay que cambiarlo porque pues con tanta rotación, con tantos procesos de selección que tenemos que hacer, entonces se nos va el tiempo. Y peor todavía cuando pues ni una ni la otra, esa dirección insuficiente de no dar resultados absolutamente para nada. Y en el otro extremo pues está el liderazgo de equipo o una dirección en equipo. Porque aquí está tan elevada la preocupación por la gente como la preocupación por la producción o por los resultados. Digamos que este es un estilo de liderazgo muy adecuado. Ese es el que se quisiera tener, el que se quisiera vivir por el logro de la calidad de las actividades, de los productos, de los proyectos y que la gente se mantiene supremamente motivada. Aquí trabajamos en equipo, aquí trabajamos con nuestro líder, aquí tenemos una buena comunicación, aquí tenemos una excelente motivación. ¿Ven? Entonces, las personas trabajan juntas, ¿sí? Se apoyan, interactúan, están pendientes el uno del otro, ¿sí? Están mirando la parte de la calidad, están tratando de que si las cosas están fallando, miremos por qué están fallando para mejorar. Pero no es para señalar a la persona, ni para caerla encima tampoco, sino para que generemos el cambio. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es apoyar o nos apoyamos entre todos y todos somos responsables, no le echamos el agua sucia a los demás, ¿sí? De hecho, un líder dice, un buen líder o el que se considere un buen líder debe decir, o sus palabras deben ser, nos equivocamos, o me equivoqué, ¿no?
un jefe diría, esta gente no trabaja bien, esto fue por culpa de ellos, yo los dirigí, pero ellos no hacen caso. Entonces, el líder, pues realmente tiene que estar fomentando un poco esa valía en la gente, esos valores en la gente, reconocer las capacidades, reconocer las responsabilidades que tienen los demás, ¿sí? Entonces, aquí vemos nosotros ese 9.9, porque hay una alta preocupación por las personas, como una alta preocupación por los resultados o por la productividad. Y el intermedio, pues que es una dirección equilibrada, ni van más allá de lo que se les pide, ni dan menos, ¿no? Es una comunicación, una acomodación, una regla ahí como que ni mejoramos ni empeoramos, ¿no? Digamos, acá lo que hacemos nosotros es como estar viviendo momentos en donde hay bonanza, pero también hay momentos donde no la hay, y entonces estamos así. Vamos a lograr cierto progreso, pero no nos vamos a esforzar demasiado, ¿sí? Seguimos normas, pero pues igual cada quien con su cuento, ¿no? Entonces es bueno pero realmente la gente no se compromete demasiado en este estilo de liderazgo. Cumplen porque pues tienen las tareas y lo hacen y todo ese asunto, pueden tener buenas relaciones interpersonales, laborales, pero pues vienen a trabajar y a generar la productividad, y pues también comparten, pero no van más allá. O sea, no tienen ese trabajo de calidad, ese trabajo de equipo como lo hay en el nivel 9.9 de la malla gerencial. ¿Tienen algún tipo de pregunta hasta ahí, señoritas, jóvenes, caballeros? Díganme, por favor, si sí o no. ¿Estoy solo? No, señor, en lo personal no. Bueno, pues es que estaba yo hablando solo y que ustedes habían ido. Bueno, esta es la rejilla gerencial. Me parece una rejilla, una explicación de los diferentes estilos de liderazgo muy válida, muy interesante. Si ustedes ya comenzaron a leer el libro, que espero que así sea, tiene mucho que ver con esto. Ahí ya nos están mostrando ciertos estilos de liderazgo. Sí, nos están mostrando cosas muy importantes en el actuar de la gente que está al interior de esa organización. El libro de Gun Ho a la carga. Entonces, este estilo de liderazgo y lo que se ve en ese libro de empoderamiento están muy ligados, porque en la medida que yo empodero a mi gente, estoy siendo un buen líder, porque le estoy diciendo, venga, yo confío en usted, yo creo en usted, yo creo en sus capacidades, yo sé que usted es muy bueno en lo que hace. Entonces, importantísimo eso. Bueno, Likert, las famosas encuestas de estilo Likert nacen de acá, de este señor Rensis Likert, que habla de en esa línea. Ustedes saben de que cuando hablamos nosotros de una encuesta de tipo Likert es los extremos, ¿no? De nada, algunas veces, casi siempre y siempre, ¿no? O bueno, nunca, casi siempre y siempre, ¿no? Digamos que ese es como el estilo de las escalas Likert, y tiene que ver con esto. Porque él planteó pues 4 sistemas de dirección muy similares a los que habíamos visto ahorita, y acá nos damos cuenta en esta imagen cómo termina siendo este estilo autoritario coercitivo, ¿sí? Entonces, acuérdense las empresas, recién cuando comenzamos nuestras clases, cómo las empresas trataban a la gente, a su talento humano, cómo los cuestionaban, cómo los criticaban, cómo los trataban mal, no les daban tiempo para almorzar, eran vistos así tal cual, como esclavos, ¿no? En donde el que tiene el poder es el que tiene el látigo y es el que maltrata, el que señala, el que hace mala cara y el que insulta, ¿sí? Y ahí vemos nosotros al pobre trabajador que tiene que seguir esas reglas, aunque no quisiera hacerlo. Tiene que seguir entonces su trabajo
Y eso es supremamente desmotivante. Este estilo de liderazgo, de autoritario coercitivo, la verdad, no debería existir. Y lamentablemente tengo que decirlo que sí existe. Y existe de una manera abismal en muchas empresas, ¿sí? Porque son los fundadores o los dueños, son los que están generando pues este estilo de liderazgo, ¿sí? Y intimidan, asustan, amenazan, afectan lógicamente ese estado emocional de las personas. Acuérdense que estamos en una línea continua, según Likert, ¿no? Entonces, aquí vemos el primero, el autoritario coercitivo, luego seguiría el estilo autoritario, en donde la dirección está centrada en las obligaciones, ¿sí? Aquí en este estilo de liderazgo autoritario, algo muy curioso es de que la comunicación siempre va de arriba hacia abajo. Acá la comunicación simplemente se tiene que dar desde los líderes hacia abajo, ¿sí? Los colaboradores son responsables de las actividades que se les deja y si no las cumplen, pues van a tener problemas conmigo, ¿sí? El responsable tiene lo que quiere por el poder que ostenta, por su autoridad personal, en definitiva por su imposición. Es la frase que nosotros utilizamos frecuentemente. El líder o el jefe manda aunque manda mal o aunque mande mal, ¿sí? Nos toca hacerle caso, pero si manda mal, pero tipo, ¿quién le dice algo? ¿Quién le dice algo? No me atrevo a decir algo porque seguramente mi trabajo puede estar ahí en tela de juicio. Mi trabajo puede terminar, me pasan mi carta, ¿sí? Y hay empresas en donde, yo conozco casos en donde las empresas, hay un trabajador y que pues tuvo un roce con el líder, con el gerente del área, con uno de los fundadores. Entonces, tienen choques fuertes, entonces las cosas terminan mal porque hay ese distanciamiento. Entonces lo que hace este líder es prácticamente, como tiene tanto poder, ir a recursos humanos y decir, mire, necesito que no me le den más contrato a esta persona. Miren hasta dónde es la labor de esta persona y hasta ahí llega, ¿no? Vieron ustedes cómo hacen eso, pero hasta aquí llega esa persona. Esa persona es un elemento totalmente conflictivo en esta organización. Y eso es puro cuento. Lo que pasa es que cuando a la autoridad se le cuestiona, se le hace ver que las cosas no son así como ellos dicen siempre, pues entonces no les gusta, ¿sí? Entonces, cuando yo me atrevo a decirle algo diferente a este señor que es autoritario, a esta persona que es autoritaria, pues entonces esas personas se sienten atacadas. Pero no se dan cuenta todo lo que ellos o ellas han hecho anteriormente en su gestión como gerentes o en su gestión como líderes autoritarios, lógicamente, ¿no? Entonces, realmente los procedimientos que se manejan son totalmente negativos por este estilo de líder. El líder determina todas las normas, aquí se hace lo que yo digo y punto. Si no les gustó, pues entonces pueden irse porque acá tenemos mucha gente que quiere ocupar su cargo y todo este tema, ¿sí? Es un estilo de dirección centrado en el interés por la producción y las tareas, ¿no? Y lo autoritario, según Likert, ¿sí? Y los dirigentes están orientados hacia el trabajo. No me interesa que le esté doliendo una muela, me interesa que su hijo esté delicado de salud, no me importa absolutamente nada. Acuérdense, por favor, un continuo en donde estamos hablando del autoritario coercitivo, estamos hablando del autoritario y vamos a hablar ahora del autoritario benevolente. Fíjense que en ese continuo ya estamos hablando de otra temática con respecto a que la persona de pronto ya por lo menos me quiere escuchar, ya por lo menos ya me da cierto tipo de importancia allí. Entonces, porque es algo benevolente, ¿no? Aunque tiene todavía el poder, aunque tiene todavía la autoridad, dice lo siguiente:
Actitud del directivo hacia el colaborador es más paternalista, un tipo de confianza limitada a la vez que condescendiente, por eso es benevolente. En lugar del temor, se busca motivar a través de las recompensas económicas. La comunicación mejora ligeramente y la productividad también crece. Pero en últimas, esta persona, aunque mantiene el control y es el que toma las decisiones y es el que hace y deshace, pero por lo menos ya tenemos como una luz mucho más clara con respecto a que nos trata como personas. En los dos anteriores era el yugo, el látigo, la amenaza, el regaño, el grito, ¿no? Aquí no, aquí tenemos esa autoridad, pero con esa conducta también o esa actitud benevolente, ¿sí? El estilo democrático, en donde se está hablando de la dirección centrada en las personas. Cuando ya hablamos de democracia, aquí ya hablamos un poco más de participación, ¿no? Estamos hablando ya un poco más de que me tienen en cuenta. Aunque el responsable se reserva el derecho de la decisión final, pero ya por lo menos, venga, yo quiero preguntarle a usted cómo le parece esto, cómo le parece esto otro, cuál es su opinión, dígame usted qué cree, qué deberíamos hacer. Bueno, y nos escucha, aún sea él que tome la decisión final. Una vez tomada la decisión, él informa a sus colaboradores de su contenido y de las razones que le han conducido a esa elección. Entonces menciona a los que involucró en esas entrevistas y les dice que muchas gracias, que fue muy importante lo que ellos comentaron, es muy valioso, ¿no? El líder entonces determina las tareas del grupo y forma los grupos de trabajo propiamente dichos. Tiene control, o sea, es un líder. El líder en cierta manera tiene cierto tipo de poder, ¿no? Pero ya no lo hace de una manera muy arbitraria, ya no lo hace de una manera muy castigadora, ¿no? Es un estilo de dirección centrado en el interés por la gente, por las relaciones humanas, por aquello de la democracia, ¿sí? Y los dirigentes están orientados a las personas. Entonces, fíjense que estamos hablando de esa escala Likert en donde ya vamos en una comunicación mucho más abierta, en donde ya nos piden nuestras opiniones y las damos en últimas. Bueno, pero ellos igual son los que toman la decisión. Siempre van a tomar esa decisión. Acá también el liderazgo consultivo, el control todavía se encuentra principalmente en los niveles altos, pero es compartido un poco con los gerentes medios e inferiores. Los objetivos se fijan después de discutirlos con los subordinados y las decisiones de operación se toman a niveles inferiores en la organización. Y tenemos esas reuniones en donde yo coloco a votación lo que consideramos debemos hacer. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Mi proyecto es este. ¿Cuál sería el proyecto de ustedes? ¿Cuál sería la idea de ustedes? Entonces vamos a consultar, vamos a indagar, a ver qué opinan. Entonces yo me bajo un poco como líder de ese curubito y me siento con ellos y converso, ¿bien? Con las personas que de pronto también tienen capacidad de decisión, pero sus ideas, las ideas que tienen para la organización, para nuestra área, para nuestro proceso, pues son válidas, son supremamente importantes. Entonces, aquí nos está hablando de ese liderazgo consultivo. Entonces, recuerden, por favor, el autoritario coercitivo, el autoritario, la obligación es lo más importante acá, ¿sí? El autoritario benevolente, fíjense cómo ha venido mejorando la relación. El democrático, que es en el que acabamos de mencionar, perdón, el consultivo fue el que acabamos de mencionar, y miramos el participativo. Aquí ya es de una manera mucho más abierta. Fíjense cómo la gente se sienta ahí con los operarios, con los trabajadores, de una manera mucho más informal. Están prácticamente tomando decisiones allí, los tenemos en cuenta y bueno, eso hace que ellos se sientan supremamente motivados, que se sientan que se les está teniendo en cuenta en las decisiones.
Por eso dice en el participativo, las decisiones en ese estilo se toman por consenso y la manera de recompensar se produce mediante lo económico, pero también en lo simbólico, ¿no? Y eso lo miraremos nosotros con el tema de la cultura organizacional. La comunicación tiende a ser más fluida y va en doble vía para que las cosas lleguen y se queden de una manera mucho más clara, ¿sí? Promueve la toma de decisiones de una manera conjunta. Y es lo que están haciendo acá, este grupo de personas que están consultando a ver qué hacen, cuál es el derrotero, cuál es el paso a seguir. Y estas son, para terminar, estas son las 10 habilidades que debe reunir el liderazgo empresarial, que ya la hemos mencionado en el transcurrir de nuestra charla de hoy, de nuestra conversación de hoy. Son carismáticos, son organizados. Recuerden esto, un líder tiene que ser un buen modelo de comportamiento. Un líder tiene que demostrar organización, un líder debe demostrar respeto, un líder debe demostrar siempre una buena imagen en su presentación personal, en su puntualidad, absolutamente todo, ¿sí? Entonces necesitamos que nuestro líder nos demuestre el ser organizativo, ¿no? El ser que nos ayuda, nos acompaña, ¿sí? De una manera muy organizada. Lo que les decía, tiende a ser visionario, tiende a ser un buen orador, un buen comunicador, ¿sí? Escucha, sabe escuchar, sabe prestarle atención a las personas, sabe cuándo puede interrumpir, sabe, todo este tipo de cosas. Hablamos de ese líder que sabe cómo manejar la comunicación. Tiene que tener entusiasmo, un líder que de pronto demuestra cierta apatía, siempre está desmotivado, siempre está por el piso, está totalmente deprimido. ¿Yo cómo puedo liderar de esa manera? ¿Cómo puedo pedirle o decirle a mi gente, venga, levantémonos de esto que nos pasó y hagámosle? ¿No? Yo tengo que tener entusiasmo realmente, tengo que tener realmente esa visión de ser motivador, ¿sí? Sí, el dicho que uno conoce cuando uno es buen resiliente y cuando uno es buen motivador, uno dice, si del cielo te caen limones, entonces cógelos y hazte una limonada, ¿ven? Porque necesitamos nosotros aprender de lo que nos pasó, aprender de las cosas negativas. Entonces, trabajemos con entusiasmo. Esto que nos está pasando, que fue como un cimbronazo, pues listo, está bien, pero de eso aprendemos, ¿no? Entonces empezamos a resolver problemas, a tomar decisiones, a decir qué es lo que tenemos que hacer, a que yo trabajo con mi gente, yo sé cuáles son las habilidades de cada uno de ustedes, yo sé cuáles son las habilidades de William, yo sé cuáles son las habilidades de Mónica, y entonces yo cuento con ellos, yo comparto con ellos las ideas y así con todos mis colaboradores, ¿no? Soy resolutivo. Y bueno, era lo que yo les decía de la disciplina, ¿sí? Tiene que ser un buen modelo de comportamiento, no es que llegue al trabajo siempre tarde el líder y llegue bajo condiciones de alicoramiento o llegue totalmente mal vestido, no, tiene que ser un buen tiene que tener un buen comportamiento, tiene que ser disciplinado, ¿sí? Que lo veamos totalmente pulcro en su comportamiento, ¿sí? No quiere decir de que no pueda tener su vida social o no puede decir que no tenga espacios como para tomarse unas cervezas, pero todo tiene su momento, todo tiene su lugar, pero no puede llegar a la empresa bajo condiciones pues totalmente horribles, ¿no? Y bueno, pues si estamos hablando de que tiende a ser visionario, que tiende a ser resolutivo, pues entonces también tiene que ser totalmente creativo, ¿no? Para poder alcanzar las metas tengo que ser supremamente creativo. Y eso es algo que tenemos que manejar frecuentemente. Y negociador, pues para tratar de que con toda la gente que le colabora, toda la gente que influye positivamente, pues entonces tiene que aprender a negociar, ¿no? Manejar los conflictos, no permitir que el conflicto se incremente, sino saber negociar, ¿no?
Negociar es que yo consigo que la persona trabaje lo que yo quiero, pero también voy a ceder con él y le voy a colaborar en algo, ¿sí? Yo estoy dando y me están dando, ¿no? Buenos comportamientos. Entonces, hay que saber negociar. Entonces, eso es otra característica importante del líder. Y por último, pues, tenemos que ser honestos. Y era lo que hablábamos nosotros que día en clase, de cómo es de importante que la gente aprenda a ser honesta, cómo es importante que la gente valore la honestidad y respete a las demás personas, ¿sí? Entonces, la honestidad nos dice que el líder, nuestro líder, pues no está cometiendo ningún tipo de fraude, o por lo menos no nos damos cuenta, ¿sí? Puede ser como tan sagaz, pero ahí ya se pierde la honestidad. Cuando uno se da cuenta de tantas cosas negativas, pues como ese endiosamiento que yo tenía, cómo lo habían yo endiosado a este líder, a mi líder, y resulta que no. ¿Cuánta gente no se ha estrellado contra la pared precisamente porque se entera de que esa belleza que tenían, pero cómo es posible que esta persona hizo eso, haya hecho esto, ¿no? Bueno, la honestidad nos debe acompañar desde hace años y por el resto de nuestra vida, el ser honesto. Y eso no pelea con absolutamente nadie. De hecho, si yo soy honesto, abro puertas, ¿no? No cierro puertas, las abro. Y la gente puede contar conmigo y yo puedo contar con la gente. La gente sabe que yo soy una persona supremamente leal, transparente, comprometida y honesta. Entonces la gente no va a tener problema de eso. Entonces ahí estamos viendo esas 10 características del líder. Y eso es lo que teníamos que trabajar en el día de hoy de liderazgo. ¿Tienen algún tipo de preguntas, señoritas, caballeros? Claro todo, ¿no? Interesante. Y vean cómo está muy relacionado a lo que hablábamos nosotros de la comunicación y lo importante que es para nosotros hacer y tener, bueno, tener bien una buena comunicación y, bueno, saber manejar nuestras características de líder. Ustedes deberían preguntarse, ¿soy buen comunicador? ¿Me sé comunicar con la gente? Comunicarse es lanzar muy bien el mensaje y que ese mensaje sea entendido por la otra persona. La otra pregunta es, ¿me considero un buen líder? La gente creo yo que me sigue, no porque los amenace para que me sigan, ni que los obligo para que me sigan, no. ¿Será que yo soy buen líder? ¿No? ¿Será que sí lo soy o no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que evaluar, porque cuando ustedes, bueno, no solamente cuando ustedes ya sean profesionales, de hecho, hoy mismo ustedes pueden estar teniendo excelentes comunicaciones con sus relaciones sociales, familiares, laborales, para los que quienes trabajan o han trabajado, tienen que manejar siempre esto. Ustedes ya saben de qué estamos hablando, de la comunicación exitosa que debe existir en nuestras relaciones para conseguir nuestras metas, nuestros objetivos. Y si a eso le agregamos el que nos consideremos buenos líderes, pues nuestra vida va a fluir de una manera mucho más adecuada. ¿Listo? Entonces, eso era todo. No sé si tengan alguna pregunta, señoritas, caballeros. ¿Todo claro? Bien. Ok. No olviden hacer ese trabajo del diseño de cargos que le correspondió a cada uno. Y bueno, nos veremos el lunes en clase, si Dios quiere. Que tengan un feliz fin de semana, muchachos, que descansen, que trabajen juiciosos, que pacienten, que compartan en familia. Bueno, muchachos, un feliz fin de semana. Buena tarde. Chao, que estén bien. Igualmente. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien.